Hola, muy buenas noches a todos. Corporativo Trail les da nuevamente la bienvenida. Estamos muy gustosos de tenerlos nuevamente con nosotros. Mi nombre es Norma González. El día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Rosano. Bienvenido, doctor Alejandro. El doctor Alejandro Rosano nos trae un tema bastante bueno, bastante, pues digamos, deseado en este tiempo. El tema es cirrosis hepática, su tratamiento y el trasplante de hígado. El doctor es cirujano general y cirujano de trasplantes, pionero en trasplante hepática en diversas instituciones de salud a nivel nacional y alta especialidad en trasplantes de órganos por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Actualmente coordinador del programa de cirugía de trasplantes renal en Hospital Español. Bienvenido, doctor. Un gusto saludarlo nuevamente. Gracias, igualmente. Gusto en saludarlos. Ahí la están viendo. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Gracias a todos por estar. Creo que es un tema de mucha actualidad y de mucha preocupación. Ahora les contaré lo que me pasó en la mañana del día de hoy a propósito de esto. Y lo que quiero informarles y comunicarles es que el hígado es uno de los órganos vitales del cuerpo. Tiene características muy particulares, constituye el órgano por excelencia del metabolismo en el cuerpo, justamente de los alimentos, de los medicamentos y de varios procesos de síntesis, como las proteínas que son fundamentales para los músculos, para el sistema inmunológico tan actual ahorita en pandemia, y que produce proteínas que permiten que nosotros tengamos un equilibrio entre la coagulación cuando tenemos un sangrado, pero también un equilibrio para que no tengamos trombos en exceso. Es el maestro del equilibrio entre la coagulación y el sangrado, y también ayuda a depurar sustancias y toxinas que son tóxicas para el cuerpo, como el amonio, y los pacientes que se enferman de hígado por eso tienen trastornos encefálicos, neurológicos en la conciencia, porque acumulan estas sustancias tóxicas. El hígado se encuentra ubicado del lado derecho de nuestro cuerpo, por abajo de las costillas, abajo del diafragma, en los hombres desde afuera, por debajo de las tetillas, en las mujeres pues por abajo del surco mamario, muy interno, y por eso a veces duele cuando tenemos algún problema en el hígado justo debajo de las costillas. Miren, aquí les muestro una imagen, bueno, varias imágenes, unas láminas que muestran un hígado sano. Las imágenes superiores, pues ustedes pueden ver aquí que es una imagen, yo siempre le digo muy bonita. Hay personas que dicen, doctor, ¿cómo puede decir eso? Pues bueno, vean el aspecto del hígado. Este es un hígado que obtuve para trasplantarlo de un donador sano. Vean cómo la superficie es brillosa. Este color, después de haberlo extraído del cuerpo, es normal. En la siguiente lámina ustedes pueden ver cuando está colocado en el cuerpo, cómo tiene un aspecto brilloso, su cápsula es de color vinoso, tiene la superficie de los bordes lisa, no es redondeada. Vean qué precioso hígado. Este es un hígado sano. Pero vean el aspecto de un hígado enfermo. Este es un paciente que tuvo una enfermedad metabólica que se llama por atesoramiento, una enfermedad de nacimiento que va acumulando sustancias. Vean este hígado cómo se ve duro, ya no está liso, tiene un aspecto rugoso. Al tocarlo tiene una consistencia más dura. Este hígado sano tiene una consistencia como la de las pelotitas antiestrés que compramos ahí en cualquier sitio. Y vean cómo este hígado tiene un tamaño y el del enfermo ya es de menos tamaño.
Estas son unas pinzas que utilizamos en cirugía que tienen aproximadamente la longitud de una mano y vean cómo este hígado ya está muy contraído, de menos volumen, está duro y ya no puede desempeñar las funciones normales que tiene. Esta lámina la extraje justamente de una de las revistas más importantes en cuanto al estudio del hígado, que es el Journal of Hepatology de este año. Y se los traigo aquí porque nos muestra cómo las enfermedades hepáticas en el mundo están incrementando de forma exponencial. Esto es justamente hablando de la cirrosis hepática, pero en una cuestión fundamental que no medimos de manera frecuente en los hospitales, ni en la medicina, ni en la salud pública, que es este concepto que les pongo aquí abajo, que son los años de vida ajustados a discapacidad. Esto quiere decir cuántos años pierde un individuo de vida una vez que está enfermo de cirrosis y esta cirrosis está descompensada. Y posteriormente les voy a hablar qué es una cirrosis descompensada. Vean en rojo los países que tienen una alta prevalencia de cirrosis, como Egipto, estos países de Kazajistán, en donde la cirrosis hepática constituye una fuente de discapacidad frecuente, de años de vida perdidos y de años de vida productiva perdidos. Pero después empezamos a ver, ustedes aquí abajo tienen una gráfica de colores donde lo rojo es lo más grave, lo azul claro es lo menos grave, bueno, lo azul fuerte es lo menos grave, perdón, y ven cómo los países en naranja tienen problemas y luego vienen los países en amarillo o en este color melón y vean cómo resaltan las Américas, México. Este es el país, somos el país que tiene un pico en cirrosis descompensada y años de vida perdidos a causa de la cirrosis hepática que frecuentemente es diagnosticada de forma tardía. Cuando evaluamos el hígado, en medicina hay muchos puntajes que utilizamos para evaluar qué tan deteriorado está el hígado o no. Y utilizamos estas dos clasificaciones, la de Child-Pugh y la de Mell. No voy a abordar el tema porque nos llevaría 20 minutos más de la plática, pero esto se aplica para pacientes que básicamente ya están enfermos. Entonces ustedes pueden ver aquí en la lámina de la izquierda que utilizamos la presencia de agua en el abdomen que se llama citis, la presencia de desorientación neurológica que se llama encefalopatía y luego 3 parámetros que obtenemos en el laboratorio, en los exámenes que se extrae en la sangre en un paciente como son la albúmina, las bilirrubinas y los tiempos de coagulación. Esto está descrito ya desde hace muchos años para validar a aquellos pacientes que tienen complicaciones derivadas de un hígado cirrótico o de enfermedades que afectan al hígado de forma independiente. Pero básicamente, bueno, son enfermedades que provocan trombos en las venas que llegan o salen del hígado. Y vean cómo se le asignan puntajes. A mayor puntaje, el paciente está más grave y más descompensado. A menor puntaje, el paciente está estable y aunque tiene cirrosis, puede permanecer así un tiempo. Y después les voy a hablar por qué toqué este tema que para mí es fundamental. Evidentemente, un paciente que no tiene cirrosis hepática no puede entrar estrictamente hablando, a esta clasificación porque hay que clasificarlo de otras formas. Y también les voy a hablar de los problemas que afectan al hígado, que cada vez son más prevalentes y que debemos de detectarlos a tiempo para tomar medidas tanto de tratamiento como de prevención, porque si no, después es muy tarde. Cuando el paciente ya requiere procedimientos para abordar sus complicaciones derivadas de la cirrosis, entonces ocupamos esta puntuación que se llama de Mell, que está validada en todo el mundo y que después se aplicó
a la necesidad o urgencia por trasplantar de hígado a un enfermo con cirrosis o cáncer hepático. Y evaluamos de manera más objetiva parámetros también que se obtienen de forma habitual en los laboratorios convencionales, como la bilirrubina, la creatinina, que es un indicador de la función del riñón, y los tiempos de coagulación, nuevamente, que nos hablan de la capacidad de síntesis de proteínas del hígado. Estas proteínas de la coagulación son muy sensibles a la enfermedad y nos dicen si están mal, qué tan grave puede estar el enfermo. Le asignamos estos puntajes, que vamos a decir que son de menos de 10 a más de 40 puntos, y entonces tenemos aquí la sobrevida a 3 meses. Si un paciente con cirrosis tiene un MEL de menos de 10, su posibilidad de estar vivo a 3 meses pues es del 100%. Pero vean ustedes aquellos pacientes que ya están deteriorados y que es muy frecuente en nuestro país ver a estos pacientes como primera vez en una consulta con puntuaciones que van de 30 a 40, pues ya a 3 meses, fíjense lo grave, un paciente puede tener posibilidades de morir del 50% a 3 meses, es decir, ya está con un volado de moneda en el aire. Si está mayor a 40, su posibilidad de morir es muy alta. Hay que tomar en cuenta que los pacientes con cirrosis pueden desarrollar cáncer hepático, es una de las complicaciones muy frecuentes, y les voy a decir algo que nos preocupa a nivel mundial a los médicos que nos dedicamos al cuidado de la salud hepática y que está pasando de manera cada vez más frecuente. ¿Qué debemos de hacer todos los seres humanos, yo diría? Pues de tener una evaluación de nuestro hígado, acudir a un médico que pueda ver nuestras pruebas de función hepática, que es como llamamos a estos resultados de laboratorio que les voy a mostrar un poquito más tarde, y tener una imagen inicial, cuando menos por ultrasonido, que en manos experimentadas es bastante sensible para identificar tempranamente alteraciones que pueden conducir a enfermedad o detectar ya una enfermedad establecida. Este ultrasonido incluso, ahora me voy a permitir cortar un poco la plática en un momento para mostrarles una imagen de ultrasonido que hacemos ya de manera sistemática aquí mismo en el consultorio y nos da una imagen aproximada de cómo está el hígado de un enfermo, el hígado de un paciente, el hígado de un individuo. ¿Quién necesita un ultrasonido de hígado? Pues todo paciente, una imagen inicial para ver la estructura, la anatomía y las características de su hígado. ¿Quiénes más? Aquellos pacientes que tienen trastornos gastrointestinales, sobre todo que, doctor, yo tengo gastritis y tengo reflujo y me duele y tengo colitis, y yo siempre les pregunto, ¿y ya te hiciste estudios para definir que realmente tengas gastritis o colitis? ¿O ya te evaluaste la vesícula biliar para ver si esos dolores abdominales crónicos tienen otro origen que no sea gastritis y colitis? Porque la gastritis y colitis aún así se tienen que diagnosticar con precisión con una endoscopía. Claro, hay que individualizar la decisión, ver las características de cada paciente, si son jóvenes, si la sintomatología es crónica, pero ya no podemos hacer diagnósticos a ciegas. Tenemos herramientas diagnósticas tempranas que no son dolorosas y permiten evaluar al paciente de forma certera y hacer algo que en medicina llamamos diagnóstico de precisión. Y actualmente hay dos conceptos muy importantes en la medicina moderna, que son la medicina de precisión y la cirugía de precisión, basados en estudios que nos dicen qué tan bien o qué tan mal está un enfermo y cómo podemos darle seguimiento puntual para que él mismo vea cómo está el seguimiento de su enfermedad. Si en la familia hay alguien con historia de enfermedad hepática, incluso cáncer hepático, pues tiene que evaluarse más tempranamente, tiene que hacerse un examen sistemático e idealmente acudir a un especialista que pueda establecer si está sano o no. Los pacientes que en su familia ha habido cirrosis hepática y todo el mundo dice, bueno, es que era por alcohol, hay que tener mucho cuidado porque subyacente al consumo de alcohol puede haber una enfermedad de base que generalmente sucede, y les voy a explicar posteriormente por qué, de que no necesariamente el alcohol fue la causa, sino fue el detonante o el agravante.
pero hay que ver si hay algo subyacente en ese hígado. Vean ustedes aquí en la imagen inferior izquierda cómo tenemos la imagen de un hígado normal. Algo que orienta en el ultrasonido es que esta imagen, este color de grises que ustedes ven aquí en esta estructura superior que es el hígado, se compara con el riñón o con el vaso, y si es muy similar, se establece que no tiene esteatosis, es decir, grasa en el parénquima, grasa en la estructura del hígado, que es algo de lo que les quiero hablar. Vean esta imagen, la de en medio, cómo tenemos ya un tono de gris más elevado que el anterior, que está como salpicado de lluvia, y vean cómo es diferente al riñón. Este es el riñón del lado derecho, porque es evidente que es el que está en contacto con el hígado, que está en el lado derecho del abdomen, como ya les mencioné. Este hígado tiene esteatosis, tiene grasa hepática. ¿Qué tanta grasa hepática? No lo podemos saber. Se puede inferir algo por el ultrasonido de acuerdo a unas tablas que hay, pero no nos precisa cuánta grasa hay ni si esta grasa está provocando inflamación. Entonces, hay otros estudios específicos que nos hablan de estos datos que yo les estoy comentando. Al final, la imagen de la izquierda, bueno, para mí es derecha, creo que para ustedes es izquierda, pueden ver este hígado que ya está más negro en una escala de grises y negros, cómo tiene un volumen menor a las imágenes anteriores y cómo tiene un granizado muy diferente. Este ya es un hígado enfermo, ya tiene cirrosis hepática. Vean de aquí a aquí la distancia que hay, y de aquí a aquí puede haber 20 años de distancia. ¿Qué les quiero decir con estas tres imágenes? Que si nosotros cuidamos en estas etapas el hígado, no tendríamos por qué llegar a una cirrosis. Estas son imágenes cortesía del doctor Yuki Kimura de CT Scanner, al cual le agradezco siempre darme imágenes muy valiosas. Bueno, ya les había hablado yo en la plática de trasplante de riñón, porque voy a ir intercalando qué es el hígado, cómo está enfermo y cómo se cura. Cuando está gravemente enfermo y está descompensado, tenemos que hablar de trasplante hepático. Y ven ustedes los datos a nivel mundial de las estimaciones que se hicieron en el Observatorio Global de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos. Se estima que hubo alrededor de 36,000 trasplantes de hígado alrededor del mundo que están incluidos dentro de un gran panorama de casi 154,000 trasplantes de órganos. Entonces, constituyen una de las indicaciones más importantes de trasplante de órgano, seguido del trasplante de riñón, que podemos ver al lado del riñón, que son un poquito más de 100,000 trasplantes de riñón. De estos trasplantes, y es algo que les quiero comentar porque es lo que se está haciendo en el mundo, de estos trasplantes de hígado, el 21% fueron de donadores vivos. Esto es algo bien importante, sobre todo en los países asiáticos, en donde la cantidad de trasplantes de donador vivo de hígado es impresionante, y nos están compartiendo experiencia sumamente valiosa, porque de esta forma sobreviven más los pacientes trasplantados, ya que se trasplantan en etapas más tempranas. Vean ustedes la actividad de trasplantes en Europa medida por una tasa anual por millón de habitantes. Esto nos da una idea de cuántos trasplantes se hacen por población y qué tan efectivos son los países para cubrir las necesidades cuando los pacientes tienen cirrosis. No hay duda que quien encabeza a nivel mundial estas estadísticas es España. Ven ustedes esta tasa tan maravillosa de trasplante hepático de 26.4 por millón de habitantes, seguidos por Portugal y países como Francia, como Italia, Gran Bretaña, Alemania y otros países de Europa del Este. Esto se traduce en menos muertes y menos años perdidos para los pacientes que tienen cirrosis hepática. Y entonces, los trasplantes representaron
7,900 en este periodo hasta 2019, de 28 países con una población de alrededor de 510 millones de habitantes. El 3% de estos trasplantes de hígado se realizaron de un donante vivo. ¿Qué sucede en nuestro país? En nuestro país, pues este es un histórico. Vean ustedes, el primer trasplante de hígado se realizó en 1985 en el Instituto Nacional de la Nutrición por dos de mis profesores, Héctor Orozco y Héctor Dilis, y la actividad se fue incrementando conforme se registraron más programas de trasplantes de hígado, tanto de receptores adultos como de receptores pediátricos. Nosotros en el 2002 iniciamos el programa de trasplante hepático en el sistema ISSSTE, en el Centro Nacional Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, y en el 2009 también iniciamos el programa de trasplante hepático en el Hospital General de México. Vean ustedes cómo la actividad se ha incrementado, pero se ha incrementado, pues vamos a decir, de forma paulatina, lenta, hasta llegar a un pico en el 2018 de 243 trasplantes de hígado, 223 en el 2019, y después vean pues la pandemia cómo afectó los números desafortunadamente. Entonces vean este gap, esta diferencia impacta mucho en aquellos pacientes en lista de espera porque muchos ya no pueden llegar al trasplante y pues desafortunadamente en hígado frecuentemente fallecen. De donador vivo, pues tenemos estadísticas muy estables con picos de entre 12 y 16 trasplantes hepáticos de donante vivo, básicamente en los centros de trasplante hepático pediátrico en nuestro país. Últimamente han estado pues muy estables, no hemos podido lograr hacer más de 20 trasplantes de donante vivo por año. Y entonces, ¿qué representa en América Latina la tasa de trasplantes hepáticos por millón de habitantes? Pues bueno, desafortunadamente en México tenemos una tasa muy baja de 1.7 por millón de habitantes, por abajo de lo que hace Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia. Tenemos aquí todo el sistema de salud, la coordinación nacional, federal, estatales de trasplantes, los cirujanos de trasplantes, los hospitales públicos, los hospitales privados, un gran reto, porque la demanda de trasplante hepático cada vez es mayor y necesitamos trasplantar a estos pacientes lo más pronto posible. Y entonces en Latinoamérica se hicieron en 2019 3,565 trasplantes, el 8% de donante vivo. Aquí vemos esta lámina que ya les mostraba también en la plática previa, en donde pues la cantidad de trasplantes de órganos sólidos en México, pues la gran mayoría, ustedes pueden ver aquí en amarillo, trasplante de riñón, y pues en verde el trasplante hepático. Vean cómo estamos muy por debajo de media tabla de los grandes países que hacen muchos más trasplantes, como Estados Unidos. España tiene una población aproximadamente 3 veces menor a la nuestra y hacen un poquito más de 1,100, 1,200 trasplantes de hígado por año. Cuando nosotros coordinamos en el programa de trasplante hepático el secretario de Salud nos encargó hacer un cálculo aproximado de cuántos trasplantes de hígado podríamos estar haciendo al año, tomando en consideración el costo del trasplante de hígado. Y lo que habíamos establecido es que deberíamos estar haciendo cuando menos el mismo número que en España para una población más grande, 1,000 trasplantes, que podrían hacerse cuando menos la mitad en el Instituto Mexicano del Seguro Social y la otra mitad en las instituciones de salud, tanto estatales como federales, si pudiéramos constituir 10 programas de trasplante hepático
con toda una infraestructura hospitalaria, una estructura médica apropiada, que cada centro hiciera alrededor de 50 trasplantes, multiplicado por 10, estaríamos cubriendo una parte de la demanda de 500 trasplantes por año en el país. ¿Por qué hablamos de trasplante hepático? Porque vean aquí en esta gráfica las diferentes indicaciones por las cuales un paciente se trasplanta. Aquí vemos las enfermedades crónicas que llamamos colestásicas, es decir, que se estanca la bilirrubina, como la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria. Los pacientes con falla hepática aguda, fulminante, que en nuestro país no son tan frecuentes, pero no son despreciables tampoco. Las enfermedades metabólicas, como aquellas que son deficiencias genéticas desde el nacimiento, aquí en verde, y pues la cirrosis hepática aquí en azul. Vean ustedes la sobrevida a 20 años de estos pacientes que si no se hubieran trasplantado, ya les mostraba yo que a 3 meses los pacientes que están descompensados, pues la mitad podrían estar muertos. Es decir, de esta gráfica, los que no se trasplantan, pues tendríamos una gráfica aquí y al siguiente año aquí y al siguiente año aquí la gran mayoría. Espero que estén observando mi puntero. En cánceres, pues tenemos una sobrevida menor porque es evidente que el paciente puede tener recurrencia del cáncer a otro nivel. Por cierto, el trasplante hepático es el único trasplante que se hace cuando el paciente tiene un cáncer, no hay ningún otro órgano que esté aceptado, de hecho es una contraindicación, pero en hepatocarcinoma está aceptado y es curativo. Claro, hay que hablar qué etapa y qué tan avanzado está el cáncer, pero vean ustedes, a 10 años, prácticamente entre el 60 y el 85% están vivos. Por eso es tan dramático el beneficio del trasplante hepático en aquellos pacientes que tienen cirrosis hepática y sobre todo aquellos en los que está descompensada, su posibilidad de estar vivos es muy baja y además su calidad de vida es bastante mala. A propósito de esta plática, les voy a contar a una de las pacientes que vi hoy en la mañana, pero que ya está en seguimiento reciente conmigo, y le puse como subtítulo Necesidad urgente de trasplante hepático. Y entonces les cuento que es una mujer de 42 años de edad con historia de diabetes mellitus de larga evolución, con hipertensión arterial de recién diagnóstico en deficiente control, cuyos síntomas principales pues fueron o son fatiga, debilidad, dolores de cabeza, con poca motivación, poca energía, con hinchazones en sus piernas. Acude a 2 médicos especializados que sí saben de hígado y entonces le dicen uno de ellos, bueno, necesitas una endoscopía para ver si hay varices, pero no le dice cuándo, ni quién, ni en dónde hay que hacérsela. Y otro de los médicos especialistas le dice, bueno, no estás tan mal, puedes tomarte estos 2 medicamentos y nos vemos en 6 meses. Cuando yo la conozco, le digo, mira, los pacientes que tienen afectación de su hígado hay que ser muy puntuales, hay que ser muy estrictos y tener un seguimiento estrecho. ¿Para qué? Para 2 cosas fundamentales. Una evaluación integral para ver qué complicaciones ya están presentes derivado de tu cirrosis hepática, porque ese ya era el diagnóstico y se los voy a mostrar en las próximas láminas, y establecer las prioridades, porque eso nos permite eliminar riesgos, que es una de las acciones fundamentales de la medicina moderna. ¿Con base en qué? En sus estudios de diagnóstico inicial de laboratorio, su abordaje de ultrasonido y de ahí derivada todas las complicaciones que pueda presentar. Entonces, les muestro cómo aquí, en los exámenes de laboratorio, pues de repente lo vemos y no está tan alterada. Podemos decir que son cambios leves o mínimos. La albúmina, que es la proteína de la sangre, con la que construimos músculo, construimos las defensas del sistema inmunológico, pues pueden ver ustedes aquí que ya está baja. Eso no es bueno. La bilirrubina total está normal, pero la bilirrubina directa está un poco elevada. Estas 2 enzimas, que son las transaminasas o las transpeptidasas, están levemente elevadas. La deshidrogenasa láctica, que nos habla de inflamación en el cuerpo, está elevada. La fosfatasa alcalina es normal
Y la gamma-glutamil transpeptidasa, que es la enzima más específica para hablarnos de daño hepático, está levemente alta. Con esto podríamos decir que nos quedamos más o menos tranquilos. Hay pacientes que tienen daño hepático, incluso ya avanzado, y estos exámenes, estos resultados, estas enzimas podrían estar incluso normales. Y todo el mundo dice que bueno, no tienes ningún problema, pero son poco específicas en etapas iniciales, es decir, puede haber enfermedad hepática y las enzimas estar normales. Entonces, ojo. Hay pacientes que me dicen, doctor, yo ya me hice un check-up, ya vi mis exámenes y ya chequé ahí que en el laboratorio reporta si hay flechitas hacia arriba o hacia abajo, todo está en límites normales y yo siempre les digo, acuérdate que hay una leyenda al final de los laboratorios que dice, estos exámenes deben de ser interpretados apropiadamente por un médico. ¿Por qué? Los exámenes pueden estar normales, pero ya tendiendo a límites superiores o a límites inferiores. Y en el caso específico de ese paciente puede ser que no sea normal. Puede haber pacientes con alteraciones sumamente graves o evidentes en los exámenes de laboratorio y él no necesariamente estar grave, hablar de una inflamación y que requiere medidas terapéuticas convencionales. Pero hay pacientes que pueden tener alteraciones leves a moderadas y estar gravemente enfermos. Cuidado. Mejor que un médico evalúe estos resultados y los interprete en el contexto de cada individuo. Entonces, actualmente hay estudios más a profundidad que nos hablan de la función del hígado. Hay que conocerlos, hay que solicitarlos y evaluarlos apropiadamente. Hay que tener entrenamiento para poder interpretarlos en su justa medida. Este es un estudio que se obtiene con otra muestra de sangre. Es muy simple. Ayuno de 8 horas y una muestra de sangre, y esta combinación de resultados en otro tipo adicionales de parámetros de laboratorio nos hacen obtener estas 5 gráficas que ustedes ven acá en la parte inferior de la lámina. Voy a empezar del lado derecho, creo que ustedes izquierdo, inferior, de una gráfica que dice ASH test. Ustedes ven aquí en colores lo que se llama el control. Esto quiere decir que es pacientes normales en el H0 de color verde, pacientes anormales en el H3 entre color naranja y rojo. Y aquí junto es la gráfica de ese paciente en particular. Si ustedes ven aquí apenas si se ve el color azul, esto nos habla de si el paciente tiene afectación hepática por consumo de alcohol. Es evidente que en esta paciente el problema de consumo de alcohol no es así. Después tenemos esta gráfica que ustedes pueden ver ya está francamente alterada de color azul en la paciente, en donde ya tiene un N2 de esta cuestión que se llama NASH test, que quiere decir que hay inflamación derivada del acúmulo de grasa en el hígado. Eso médicamente se llama como esteatohepatitis no alcohólica. Es decir, la inflamación, hepatitis, esteato por grasa no provocada por alcohol. Vean ustedes que tiene una gran actividad de inflamación. La siguiente gráfica nos habla de qué tanta grasa tiene, y aunque aparentemente no es tanta, tiene entre un S1 y un S2, es suficiente para estar causando este nivel de inflamación. Y finalmente tenemos que ver si está causada, principalmente esta inflamación tiene actividad, sobre todo aquellos con hepatitis B o C, pero lo podemos traducir también en estos pacientes que tienen esteatopatitis no alcohólica y vean cómo está muy activa su inflamación y tiene una A3, está en color rojo, está en un nivel crítico. Y estas dos circunstancias, o más bien estas 3 circunstancias, llevaron a que esta paciente ya tenga cirrosis hepática. Los estudios que le hicimos para evaluarla descartan que tenga evidentemente consumo de alcohol, que ya lo analizamos, pero también descartamos que tuviera infección por virus de hepatitis C, virus de hepatitis B, acúmulo de cobre o de hierro o otras causas frecuentes de enfermedad hepática o menos frecuentes, y entonces estableció que su enfermedad hepática está derivada
por este problema metabólico que les voy a mencionar un poquito más tarde, cómo lo podemos categorizar, pero esta gráfica ya nos habla del nivel de dureza del hígado. Y entonces con el ultrasonido, que vemos que está alterado, la anatomía, como ya les mostré, está reducida de tamaño y se ve lobulado el hígado. Entonces tenemos pruebas de función de hígado alteradas, un ultrasonido anormal y este Fibromax completamente anormal corrobora la presencia de hígado en F4. Tenemos un recurso adicional que ocupa un equipo moderno, muy similar al ultrasonido, pero con otras capacidades diferentes, que no es motivo de la plática, que se llama FibroScan. Ese es un estudio también que hago aquí al pie de la cama de exploración en el paciente. No me lleva más allá de 5 minutos. Uno tiene también que estar certificado para hacer estudio. Yo tengo una certificación por la compañía y por la Academia Francesa de Estudio del Hígado en cuanto a la realización de FibroScan. Y vean ustedes estas medidas de CAP y de kilopascales que nos habla de la dureza del hígado y que correlaciona en estas gráficas con lo que vimos anteriormente en el Fibromax de cirrosis hepática. Entonces ya sumamos otros estudios que nos dan con precisión qué es lo que tiene el paciente y asemejan lo que obtendríamos de diagnóstico si tomáramos una muestra de su hígado, una biopsia hepática, la analizáramos y nos diría qué es lo que tiene. Claro, la biopsia hepática es el gold estándar, es decir, lo máximo de información que nos puede dar de daño en el hígado es una biopsia hepática, porque además nos habla de la estructura de las venas y de las arterias y de la relación que existe con el parénquima, con el órgano como tal, de qué tan afectado está. Pero estos parámetros, sin invadir al paciente, sin procedimientos dolorosos y sin riesgo, podemos aproximarnos a qué es lo que tiene y lo más importante es que los estudios los podemos repetir en el tiempo después de que iniciamos un manejo médico adecuado, un tratamiento apropiado para ver cuál es su respuesta. Y entonces, ¿qué es lo que tiene esta paciente? Le dije, pues bueno, tenemos que ver cómo está el control de tu glucosa, que es evidente que es la que causó este daño. Y entonces le hicimos un estudio que también lo tenemos aquí disponible. Tenemos toda una batería de evaluación metabólica, que es lo que nos preocupa mucho en el país, en donde estas enfermedades están ocasionando trastornos a todos los niveles, incremento de las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, ateroesclerosis, enfermedad arterial periférica, sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y otros problemas derivados. Entonces, ahora está cambiando mucho la conceptualización de la esteatosis hepática y se ha preferido mencionar estas enfermedades metabólicas asociadas a la esteatosis hepática que ocasionan estos trastornos. Entonces, miren, podemos ver que el promedio de esta paciente de glucosa fue de 203 miligramos por decilitro, con una hemoglobina glicosilada de 8.7. Esto habla de un descontrol terrible y del 92% del tiempo sus glucosas están arriba de 120 miligramos por decilitro. ¿Esto qué quiere decir? Que el tratamiento que tenía para controlar la diabetes mellitus no estaba sirviendo. Y vean ustedes, en la gráfica, aquí en verde tenemos un límite máximo de glucosa en ayuno de 110. A mí me gusta bajarle a 100 porque es lo que establece la Academia Americana de Diabetes. Y vean cómo estas son las gráficas, las curvas de la paciente por 5 días que tuvo el monitoreo de la glucosa. Vean cómo todas están fuera de rango. Ya iniciamos manejo y estas glucosas ya empezaron a estar mejor. Si nosotros no controlamos los niveles de glucosa y de metabolismo de sangre continuo en la paciente, su hígado va a seguir inflamado. Estas gráficas de inflamación y de actividad van a seguir, van a perpetuar el daño en el hígado porque el hígado, la inflamación continua provocada por la cantidad de grasa que se acumuló, lleva a que el paciente tenga un hígado duro, cirrosis y sus complicaciones, y también se hace más difícil el control metabólico.
¿Qué hicimos dentro de las prioridades? Oye, tus venas que llegan al hígado están obstruidas y eso se llama hipertensión portal. Entonces, ¿cómo evaluamos que tengas hipertensión portal? En un ultrasonido Doppler que nos dice que hay un flujo incrementado, o sea, hay un flujo que está incrementado o la resistencia está incrementada para que llegue al hígado y tiene seguramente varices esofágicas. Hay que hacer un programa de erradicación de varices esofágicas porque uno de los problemas graves que pueden suceder si no ligamos las varices esofágicas es que sangres, te descompenses y de estar en un estado semiestable pases a un estado de gravedad en donde el trasplante hepático se vuelve algo urgente. Vean ustedes esta imagen de endoscopía. Desafortunadamente tuve algunos problemas técnicos para que se volviera a anexar el video de la endoscopía, pero pueden ver esta varice que ya tiene una liga aquí abajo para que desaparezca. Tenía varices grado 4 y eso implicaba que pronto iba a sangrar y todo eso iba a ocasionar una catástrofe que la descompensara. La historia de otra paciente, la vi justo hoy, también con cirrosis hepática. Le dijeron, en un hospital público se va a morir, ya váyase a casa, no hay nada que hacer. Es una mujer de 64 años de edad con historia de diabetes mellitus mal controlada, hipertensión arterial en descontrol, con fatiga, pérdida de músculo, abdomen prominente, edema de sus piernas, es decir, hinchazón. Y entonces, nuevamente, evaluación integral y establecimiento de prioridades. Este no es su Fibromax, apenas está por traérmelo, pero es una paciente con mucha adiposidad, evidentemente en un descontrol de diabetes importante, un problema metabólico de base. La voy a empezar a iniciar, a estudiar, pero seguramente su problema que la llevó a la cirrosis fue este trastorno metabólico asociado a la esteatosis hepática, con mal manejo, con mal seguimiento, con mal diagnóstico, y la paciente tiene un estado funcional adecuado, tiene un estado de Child A, como les mostré al inicio, y es una paciente que si la estabilizamos, pues bueno, va a fallecer en algún momento como cualquiera de nosotros, pero no de cirrosis. Y tenemos que establecer qué tan necesario es un trasplante hepático, y lo que veo es que no es inminente trasplantarla, sino más bien estabilizar su función hepática, desinflamarle su hígado. Hay muchas medidas terapéuticas que se hacen para mejorar el estado del hígado, no es el tema de la plática, pero tenemos que buscar tener un diagnóstico preciso con nuestro hígado. Este es otro caso de un paciente que operé de hernia inguinal al inicio de la pandemia. Yo le dije, ya está resuelto tu problema de hernia inguinal, pero tienes mucha adiposidad, es decir, un abdomen prominente, como decimos comúnmente, panza, tienes mucha grasa corporal, me llama la atención que está inflamado tu hígado en las pruebas de función de hígado y tenemos que evaluarte. Esto es lo que resultó de su Fibromax. Vean la cantidad de grasa que tiene, vean la inflamación ya que está teniendo y afortunadamente todavía no está activa, no tiene fibrosis y no consume alcohol, que eso es bueno porque es un factor que se agrega a esta grasa. ¿Qué sucede con algunos pacientes que tomaron alcohol y se volvieron cirróticos y otros que tomaban alcohol y no tuvieron cirrosis? Que seguramente los que desarrollan cirrosis tenían este trastorno metabólico de base en su hígado, tenían un exceso de grasa en el hígado que condicionó más inflamación, el hígado, el alcohol se daña el hígado se daña por el alcohol y estos dos factores sumados dan todo este trastorno metabólico asociado a esteatohepatitis que lleva finalmente a cirrosis hepática. Entonces, si no hacemos algo en estas etapas, perdemos una oportunidad de oro para que el paciente no progrese acá, no progrese acá y finalmente termine en cirrosis. Ahora es cuando, siempre les digo. ¿Dónde se puede hacer un trasplante hepático? Pues en un centro especializado en cirugía hepática y aquí incluso en Grupo Médico Rosano estamos constituidos como una clínica de hígado, en donde tenemos la evaluación constante del hígado sano, del hígado enfermo, del hígado con esteatosis, del hígado con esteatohepatitis, del hígado con cirrosis, tener medidas continuas para que el paciente esté estable y no llegar a esta necesidad en donde tenemos que obtener un hígado nuevo para trasplantarlo en el paciente con los riesgos que conlleva. El primer trasplante de hígado fue publicado en 1968 por Thomas Stahls. Él
Homotrasplante ortotópico, este quiere decir que se coloca en el mismo sitio donde está el hígado enfermo del hígado humano. Estos eran sus resultados iniciales, eran desalentadores, sin embargo fue un cirujano que perseveró. Lo corrieron de la Universidad de Denver, Colorado, donde inició el programa porque le dijeron que gastaba mucho dinero, y la Universidad de Pittsburgh dijo, vente para acá, necesitamos líderes y gente como tú, y se volvió el centro de trasplante hepático más famoso por varias décadas. Las indicaciones más frecuentes es la hepatitis C. Afortunadamente tenemos tratamientos antivirales dirigidos actuales que hacen que la necesidad de trasplante hepático en estos pacientes disminuya. Tenemos vacuna para hepatitis B, hay que vacunarnos todos, hay que crear conciencia que no hay que tener un consumo excesivo de alcohol y dañar nuestro hígado, hay que buscar otro tipo de enfermedades, y estas son las indicaciones más frecuentes para realizarse un trasplante hepático, que constituye un procedimiento avanzado en cirugía hepática, es resolutivo y eficaz para disfunción, rehabilita física y socialmente a los pacientes y requiere un trabajo multidisciplinario. Cuando los pacientes ya tienen agua en el abdomen, que se llama cirrosis, la mortalidad a un año, vean que es del 15%, y a 5 años casi la mitad pueden fallecer. Las indicaciones generales, vean ustedes las famosas varices esofágicas que ya les mostré, el abdomen prominente por líquido, que se llama líquido de ascitis, encefalopatía, disfunción sintética, problemas de la coagulación, cáncer hepático que se llama hepatocarcinoma, algunas otras alteraciones metabólicas y también el daño a riñón y a pulmón. Nuevamente, ¿cómo debemos de llevar a cabo un trasplante? Pues bueno, cuando tenemos un primer contacto, cuando hay médicos que tienen contacto con estos enfermos, hay que reconocer la necesidad del trasplante, solicitar una evaluación inicial en un programa que se dedique a esto para referirlo tempranamente y que no llegue en muy malas condiciones, tanto que el trasplante sea casi imposible o de muchísimo riesgo. Hay condiciones médicas a resolver previo al trasplante, ya les mostré algunas. Hay que tratar de eliminar el factor condicionante. Si el individuo consume alcohol, hay que evitarlo. Si el paciente tiene automedicación, hay que evitar la automedicación, y hay que tener un seguimiento clínico estrecho. A mis pacientes en esta etapa a veces los veo una vez a la semana para hacer modificaciones y adecuaciones a los tratamientos médicos. Y estratificación de riesgos cardiovascular, metabólico e infeccioso ginecológico para las mujeres. No podemos descartar a un paciente como candidato a trasplante hasta que evaluemos completamente su función cardíaca, pulmonar, neurológica, renal, que sea técnicamente factible el trasplante, que sea médicamente apropiado y que dé mayor beneficio tanto para el paciente como para la sociedad. A propósito del Día Mundial del Paciente Trasplantado, que fue el domingo trasplantado, pero también en honor a los donadores, les muestro estas dos imágenes. La superior, que habla del respeto que existe a todos los niveles en todo el mundo por aquellos donadores fallecidos, y en esa imagen podemos ver en los países asiáticos se hace una ceremonia breve para honrar a aquel donador multiorgánico que falleció, que los familiares decidieron donar, y hago una muy breve pausa en memoria de todos esos donadores multiorgánicos y sus familias que decidieron donar. Merecen toda mi admiración y respeto, y siempre lo hago así. Y en la parte inferior pueden ver esta imagen tan maravillosa de este hombre en el centro, rodeado por sus dos hijas, en un concepto en Asia que se llama trasplante hepático dual. Las dos le donaron parte de sus segmentos hepáticos porque no era suficiente con una, y tuvieron parte de los segmentos hepáticos derechos de una de ellas, parte de los segmentos hepáticos izquierdos en otra de ellas, y le trasplantaron los dos segmentos al mismo receptor. Y así de especializado está el trasplante hepático en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos esta división segmentaria que nos permite, vean, incluso fragmentar estos pequeños sectores, el 2, el 3, a veces se toman para receptores pediátricos que son muy chiquitos, y con eso les alcanza para funcionar, porque tiene la cualidad del hígado, que si está sano, vean ustedes estas imágenes, cómo se regenera, incluso después de haber obtenido el hígado con fines de trasplante. Las alternativas de trasplantes hepáticos segmentarios de donante vivo, pues son todas estas: un hígado reducido, un hígado dividido, este es para donador fallecido, el óvulo izquierdo, el óvulo derecho, trasplante dual, como ya les mencioné, un concepto que se llama intercambio de donadores, e incluso para aquellos que son ABO incompatibles. El trasplante de hígado es transferir este hígado sano al
receptor que tiene un hígado enfermo, se extrae ese hígado enfermo y en el mismo sitio, a diferencia del trasplante renal, en el mismo sitio se coloca el trasplante hepático. Es el trasplante más grande, el trasplante más complejo y generalmente hay muchas alteraciones en el paciente trasplantado de hígado que hay que tomar en cuenta durante la cirugía. El candidato ideal es aquel que tiene cirrosis hepática descompensada, con un cáncer hepático temprano, con complicaciones y compromiso renal, idealmente antes de que tenga hospitalizaciones frecuentes y con poco tiempo en la lista de espera. Vean ustedes, hay 326 pacientes registrados en el Centro Nacional de Trasplantes hasta el 3 de abril de 2021, pero seguramente deberían de estar alrededor de 3,000 o 4,000 pacientes en esa lista de espera. Entonces hay que tener una cultura de trasplantes y enlistar a todos los pacientes que tenemos. Esta imagen es dramática y se las muestro rápidamente, este pequeño video, para que se vea cómo es una extracción de un órgano enfermo, de este hígado enfermo. Me parece que no va a correr el video. Dejen ver si lo puedo lograr. Bueno, me parece que no. Y bueno, nuevamente el donador vivo necesita ser un adulto sano. Necesita ser un adulto sano, que haya compatibilidad por grupo sanguíneo, que tenga estabilidad emocional y evaluación psiquiátrica, y la ventaja es que es una cirugía programada electiva. ¿Qué tengo que hacer si tengo cirrosis hepática? Ir a un centro especializado, registrarme en esa lista de espera para que sea yo contemplado como un candidato, continuar con mi tratamiento, mis consultas médicas, mis exámenes de laboratorio, mantener un buen estado físico y nutricional, tener un plan de actividad física, vigilancia continua de las complicaciones por este programa multidisciplinario de médicos, de cirujanos, tomar sus medicamentos con disciplina y sus tratamientos. Las contraindicaciones para el trasplante cada vez son menos, pero básicamente que haya una neoplasia reciente, que haya abuso activo de consumo de alcohol y drogas, una enfermedad psiquiátrica no controlada, que no esté diagnosticada, que no esté tratada, o morbilidades, enfermedades que afecten otros órganos, pero incluso cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca concomitante, se puede hacer un trasplante combinado corazón-hígado, corazón-riñón, hígado-riñón. En fin, la variedad de nuestros trasplantes multiorgánicos es increíble. ¿Dónde trasplantarme? Pues un programa de trasplantes en un centro hospitalario que esté registrado con las autoridades en la COFEPRIS, que es el agente regulatorio legal de medicina en el país, el Centro Nacional de Trasplantes, que tenga infraestructura, como les mencioné, una estructura operativa que cubra la donación, la procuración, la extracción quirúrgica de los órganos, los trasplantes de diversos órganos. Los órganos se jalan a sí mismos entre sí en un centro de concentración y referencia, cumpliendo los aspectos médicos, administrativos, éticos y legales. Que podamos tener en visión el donador fallecido, el donador vivo, el donador al corazón parado, donador con criterios extendidos, trasplantes de alto riesgo inmunológico, en fin, una variedad impresionante. El protocolo sistemático es individualizado, no es cosa del otro mundo. Habitualmente en 3 o 4 días tenemos todo el protocolo de estudio del paciente que nos dice si necesita un trasplante y no existen más riesgos, o si hay necesidad de resolver algún problema como una arteria tapada en el corazón, se hace antes del trasplante y se resuelve para que el paciente tenga una buena evolución. Creo que estoy en tiempo. ¿Cuál es el objetivo del trasplante? Pues tener una reintegración completa a la vida. Esto es una paciente que trasplantamos del lado izquierdo en el Hospital General de México, un paciente del lado derecho trasplantado en el Centro Migracional el 20 de noviembre hace 16 años, acudió recientemente a vacunarse con su esposa y su hija y tienen buena función, están reintegrados a su vida social, familiar, productiva, trabajan y pues bueno, si ustedes los ven, no los reconocen como paciente trasplantado en la calle. En conclusión, nuevamente, los trasplantes son parte fundamental de la medicina moderna. La rehabilitación es la característica más importante y sobresaliente de los trasplantes. Son la punta de la pirámide de la rehabilitación. Hay que trasplantarse con un equipo consolidado, con gente con experiencia, con foco hacia el paciente y su familia, resolver las complicaciones, limitarlas y prevenirlas.
y que podamos ofrecerle todas las opciones y estudiar al paciente lo más pronto posible, establecer sus riesgos y en qué etapa de daño se encuentra. Estoy a sus órdenes. Si quieren más saber de trasplante hepático, de cirrosis, me pueden encontrar en las redes sociales, en los teléfonos, en el consultorio, y ha sido un gusto para mí compartir las experiencias y estas preocupaciones médicas que tenemos cada vez más frecuente en todos los consultorios, todos los días. Muchas gracias. Al contrario, doctor, gracias a usted, excelente ponencia, le dejan muchas felicitaciones y pues por acá yo le paso una pregunta que nos hace llegar Erika Gómez. ¿En el COVID se da aumento de TGO y TGP? ¿Es porque ya la persona tiene cirrosis hepática o el virus? ¿Puede desencadenar una cirrosis hepática? No conozco casos reportados de cirrosis ocasionada por el SARS-CoV-2. Sí sé claramente de casos de hepatitis. No tengo conciencia de hepatitis fulminante aguda por SARS-CoV-2, pero sí hepatitis virales reactivas secundarias a la infección por SARS-CoV-2 con elevación de estas enzimas y que pueden poner al paciente grave y ser parte del problema de incluso falla multiorgánica derivado de toda esta cascada de la inflamación que se llama tormenta o liberación aguda de citocinas que causan inflamación a diversos órganos, incluyendo el hígado, que evidentemente sí es uno de los blancos del SARS-CoV-2. Excelente, doctor. Por el tiempo, pues, si tenemos alguna otra pregunta, las enviamos con mucho gusto. Le dejan bastantes felicitaciones y pues bueno, para nosotros ha sido un placer tenerlo nuevamente con nosotros acá en su casa, CITSA Trade. De verdad, un gusto haber pues ido por este tema con usted de la mano y pues gracias por compartirnos este conocimiento y pues nada, bienvenido y con gusto lo esperamos próximamente acá en su casa. Un abrazo, doctor. Un abrazo, gracias por la atención de su invitación y un saludo a todos los que estuvieron pendientes de esta plática. Les agradezco su tiempo. Bye, bye. Gracias a usted, doctor. Buenas noches. Un placer tenerlos nuevamente con nosotros. Estaremos enviándoles nuestros próximos temas. Esperamos contar con su asistencia. Para CITSA Trade es importante llevarles información de valor y pues nada, ponentes de peso como el doctor Rosano. Un abrazo, linda noche. Gusto en saludarles. Bye.